Bueno, según lo que quiere el MEP, la finalidad siempre es estar en comunicación. No sé si han notado que yo soy uno de los que menos ha subido y hagan y hagan y hagan. Solo les mandé la clase de la semana antepasada y les dejé 2 semanas de tiempo como para que trabajaran, porque yo sé que los están saturando mucho. Saturando mucho en el sentido de información, ¿verdad? Hagan, 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 hagan y no. No siempre es hacer, hacer, hacer. También está esta parte que es la parte de conectarse pues tratar los temillas de la clase y de los temas nuevos y todo eso, ir avanzando. Eh, no sé si han activado el correo del MEP. La plataforma Teams es gratuita con ese correo. Si no la, si no la han descargado, digamos, si no han hecho el usuario y la contraseña, me avisan, yo con mucho gusto les ayudo. Eh, nada más uno lo agrega ahí, no importa, y se meten solo con el correo del MEP. Yo sé que algunos ya están con el correo que se les proporcionó, pero estaba viendo en una capacitación que nos dieron ahora temprano a los profes de Nicoya que el, el invitado, en este caso los correos de ustedes, tienen menos accesibilidad que si fuesen de la organización. O sea, cuando les dan el correo del MEP. Estamos. Una consultita, tal vez ahí alguien activa el micrófono. Se escucha fuerte y claro, no hay interferencia, ¿no? No hay ningún ruido de fondo que les moleste, nada. Yo tengo el abanico aquí cerquita, si les molesta me avisan y lo quito. Todo está bien, profe. Todo Sí, pura vida. no se escucha fuerte el abanico, Alex. Nada, todo bien. Ok, ok. Ok, entonces, gracias, Alex. Voy a darle una vueltita al documento. Aquí lo tengo abierto en Word. Voy a escribirlo aquí, voy a hacerlo manual en Word porque estoy actualizando la aplicación que uso yo para rayar. Entonces ahorita no puedo rayar, como entre unos 15 o 20 minutos que se actualice me deja rayar. Entonces, ok, voy a ir dándole una revisadita a cada una de las actividades y de los temas que trae el documento. Y al final, nos topamos con una práctica. Aquí vamos a buscar la práctica. Aquí está. Trabajo en clase, en este caso en casa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a trabajar hasta acá y de aquí en adelante les toca a ustedes. Eh, bueno, aquí hay otros temillas prensados. Voy a tratar de que la práctica quede abajo, entonces ahí lo voy a modificar el documento. O voy a trabajar hasta acá y después continúo con la otra parte. Más fácil. Entonces, vamos a darle una pequeña ojeadita al tema nuevo. Ya no salimos de la parte de geometría, ¿verdad? Que el último tema de geometría fue lo de conos. Y ahora voy a tratar de descargar el video que modifiqué resolviendo los ejercicios y la práctica que les envié virtualmente para subirlos en un eh, video de YouTube y que ustedes puedan revisar todos los ejercicios, más fácil. Ok, entonces vamos a trabajar en la parte de estadística. Vamos aquí primero a ver una situación cotidiana que uno lo va a contextualizar, lo vamos a contextualizar en la parte estadística. Dice, a continuación se presenta una situación donde se realiza una plenaria para llegar a una conclusión o solución. Tenemos a Julie, que es una jovencita de intercambio de Estados Unidos. Ella realiza su intercambio en el CTP de Ojancha. Por otra parte, su mejor amiga Kelly le correspondió ir a Dinamarca, al norte de Europa. Julie le comenta a Kelly que en Ojancha las temperaturas suben entre 18 y 22 grados, con un promedio de 20 grados. Está Julie en Ojancha. Por su parte, Kelly le comenta que donde ella vive las temperaturas también tienen un promedio de 20 grados.
aunque algunas veces llega a 35 grados y en ciertas épocas del año llega a -5 o menos. O sea, una parte donde se ve así blanco, puro hielo, Dinamarca. Ok, primera interrogante. ¿Sería para usted indiferente vivir en cualquiera de estos lugares? Solo porque el promedio es la misma. Aquí hay un dato muy importante. Dice que los dos tienen la misma temperatura promedio. Entonces, si nos guiamos con ese dato, y sería lo mismo, ¿verdad? Ir a vivir a cualquiera de los dos lados, si la temperatura promedio va a ser de 20 grados, ¿verdad? Pero si nos vamos atrás de esos dos datos, por ejemplo los rangos, notamos que el rango de Ojancha es muy pequeño, entre 18 y 22. Y si notamos el rango, en este caso de Dinamarca, el rango va entre el 35 grados, que es bastante caliente, a -5 o menos todavía, que es temperaturas de hielo ya, ¿verdad? Entonces, veamos que en el caso de nosotros, podemos acostumbrarnos a Ojancha, en temperatura fresquita, a veces fría, pero no se abusa, ¿verdad? Pero en Dinamarca podemos ir tal vez en verano, que está en 35 grados, ahí aguantamos nosotros los guanacastecos. Pero si nos meten una temperatura de -5 grados o menos, nos va a costar mucho, ¿verdad? Entonces aquí podemos decir que el promedio no es un dato que nos permita comparar en estas dos situaciones, porque los rangos de cada ciudad son totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, no, para nosotros no puede ser indiferente, ¿verdad? Okay, lo digo en el caso de nosotros que somos de una provincia caliente, ¿ok? Entonces, como ustedes ven, una situación de dos muchachas que se fueron de intercambio a dos lugares que por A o por B coincidieron con el promedio de las temperaturas, la gente dice, ah, mira, qué vacilón, quedaron iguales, ¿verdad? Pero si nos vamos atrás de ellos, los rangos son totalmente diferentes, ¿ok? En estadística, siempre que tomamos un dato como el más conocido o el más usado en estadística es el promedio de edad, el promedio de estatura, salario promedio, ¿verdad? Entonces vemos un dato numérico que nos dice que más o menos así van a ser todos los datos de ese grupo. Pero aquí, atrás de ese dato, tenemos los rangos y los rangos nos están alterando el ejercicio, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si el promedio no me sirve? Como en este caso, no me servía el promedio. Entonces, estadística proporciona más datos. Esos datos nosotros los llamamos medidas de variabilidad o dispersión. ¿Okay? Variabilidad es cuánto varían los datos con respecto al promedio. Y dispersión es qué tan cerca están los datos del promedio. ¿Okay? O qué tan largo están los datos del promedio. La variabilidad o dispersión de los datos es el grado en que los valores de una distribución o serie numérica tienden a alejarse o acercarse alrededor del promedio. Cuando la dispersión es baja, un dato muy importante, dispersión baja, indica que son datos homogéneos. Los valores son relativamente homogéneos, ¿verdad? Homogéneos significa que son bastante parecidos, ¿verdad? O que andan muy cerca, por hablarlo en términos matemáticos. Y cuando la variabilidad es alta, indica que los valores son más heterogéneos. O sea que la serie de datos tiene datos muy diferentes. Ok, tenemos algunos casos, ¿verdad? La varianza, que es el primer dato que vamos a calcular, así se llama varianza, consiste en el promedio al cuadrado de las desviaciones de un conjunto de datos con respecto a su media. Ok, la fórmula es la misma, o sea, cuando hablamos de población y muestra, la misma. Varían un poquito los símbolos, entonces vamos a ver aquí. Primero la varianza poblacional, que es esta de acá, dice que esa bolita con ese copetito ahí al cuadrado se llama varianza poblacional. ¿Cómo se calcula? La sumatoria de todos los datos, en estadística X son los datos, menos esa U, que significa promedio de la población, al cuadrado, dividido entre N. ¿Y qué es N? El tamaño de la población, ¿verdad?
Y si hablo de una muestra, pues hay que leer bien la información que estamos trabajando, si son muestras o si son poblaciones. Cuando habla de una muestra, el símbolo varía. La varianza se convierte en una S al cuadrado. Y la fórmula sería la sumatoria de todos los datos menos el promedio elevado a la 2. Y aquí sí varía un poquito. N menos 1. ¿Quién es N? El tamaño de la muestra. ¿Ok? Luego que yo calculo la varianza, calculo la desviación estándar. Consiste, vamos a borrarle aquí varianza. Consiste en sacarle la raíz cuadrada a la varianza. Después de calcular la varianza, van y le sacan la raíz cuadrada a la varianza y la raíz cuadrada de la varianza se llama desviación estándar. ¿Qué significa la desviación estándar o qué es la desviación estándar? Eso es en cuánto en promedio se alejan los datos. ¿Ok? Se alejan los datos del promedio precisamente. ¿Ok? Entonces la varianza poblacional ya no tiene aquí la potencia, ahora está aquí como raíz, ¿verdad? Raíz cuadrada del resultado anterior y la desviación muestral, raíz cuadrada del resultado anterior. Vean que la diferencia entre las fórmulas es eso, que la que tiene el cuadrado se llama varianza, eran los dos casos, y la que no tiene el cuadrado se llama desviación estándar. Preferiblemente primero calcular la varianza y después la desviación estándar. Vamos con un ejemplo. ¿Ok? Primer ejemplo dice el siguiente conjunto de los datos 1, 1, 3, 10, 10. Se desea calcular la varianza y desviación estándar de dicha, aquí viene una información muy importante, en negrita, de dicha población. ¿Ok? Entonces, como es una población, utilizamos esta fórmula de acá y este símbolo de acá. ¿Ok? Primero que nada, necesito conocer un dato muy importante, que es el promedio. Esta es la fórmula del promedio. El promedio es un dato que como desde octavo lo manejan, que es la sumatoria de todos los datos dividido entre el total de datos. Entonces agarramos los datos, 1, 3, 3, 10, 10, y los divido entre 5. 1 más 2, 1 más 1, 2, más 3 son 5, más 10, 25. Y 25 dividido entre 5 dice que el promedio es 5. Ok, entonces nos vamos a la formulita. Esta es la formulita. Dice que la sumatoria de todos los datos menos el promedio al cuadrado, dividido entre n. Entonces, esta información de acá la vamos a hacer en una tablita, aquí. Y la vamos a ir haciendo uno por uno con los datos. Primer dato, el 1. X es el dato, entonces 1 menos el promedio. ¿Cuánto nos dio el promedio? 5. 1 menos 5 a la 2 da 16. Podemos ir haciéndolo aquí en la calculadora. Lo más rápido. Entonces, 1 menos el promedio a la 2. 16. El otro dato también es 1, entonces también va a dar 16. ¿Qué dato sigue? El 3. 3 menos 5 a la 2 da 4. ¿Qué dato sigue? El 10. Les borro aquí el 4, que es el dato, y el 10. 25. Y el otro dato es 10 también. Entonces va a dar el mismo resultado. Luego que tenemos todos esos datos, los sumo. La sumatoria de ellos da 86. Ese 86 entonces representa a la sumatoria de todos los datos al cuadrado. Ahí está la sumatoria de todos los datos al cuadrado, da 86. Y se divide entre el tamaño de la población. O sea, la población son estos 5 datos. Se divide entre 5. ¿Ok? Cuidado con confundir estos 5 con este, ¿verdad? Este es la del promedio y este es el tamaño de la población. Eso nos da 17,2. Esta de acá se llama varianza. ¿Y cómo obtengo la desviación estándar? Le saco la raíz cuadrada y vean que el símbolo de la potencia desaparece y se convierte en desviación estándar. La raíz cuadrada de 17,2 es 4,5. ¿Ok? Esa es la forma de cómo hacerlo a pie. ¿Que se puede hacer en la calculadora? Sí, se puede comprobar en la calculadora. Vamos a empezar con la viejita. Aquí en estadística, voy a ampliar un poquito acá. En estadística,
que es el 6, ¿verdad? Menos 6, aparece esta información. Nosotros vamos a trabajar con una variable. Vamos a meter los datos. ¿Cuáles eran los datos? Bueno, 1 igual, 1 igual, 3 igual, 10 igual, 10. Ahí están los 5 datos. La casilla 6 queda en negro. Bueno, ya tengo los 5 datos. Entonces, voy a guardar los datos. Se aprieta la tecla AC. Y en la calculadora nueva se aprieta la opción OPTN y la tecla 2. ¿Ok? Vean que aquí aparece un dato. Aquí está el promedio. Aquí tengo ese dato muy importante. Ahora, la varianza al cuadrado es este de acá, 17,2. Y de la población, ¿verdad? Y la desviación estándar era 4,1472, bueno, 4,15, redondeado. Ok, entonces la calculadora me da los datos, ¿verdad? Aquí tengo el promedio, la varianza y la desviación estándar. Vean que me da como si fuese una población, pero también me lo da como muestra. Aquí está la muestra, la que es S. Y aquí está la desviación estándar. Sin la potencia se llama desviación estándar. Además de que da otros datos como el cantidad de datos, el mínimo, el cuartil 1, la mediana, el cuartil 3 y el máximo. Esta calculadora es muy buena para esa parte de estadística. Ok, ahora voy a hacerlo con la calculadora nueva, con la vieja, perdón. Menú 1 para salir de ahí. Menú 1. Voy a cerrar esta y voy a abrir la vieja. La calculadora viejita puede calcular algunos de esos datos también y otros pues hay que ayudarle, pero ella solo puede hacerlo uno por uno. Sí. Vamos al menú estadística. En este caso, estadística está en 3. Igual, una variable. Igual voy a meter los datos. 1, vean que el sistema es igual. 1, 3, 10, 10. AC, pero aquí tengo que apretar Shift 1 y tengo que buscar la variabilidad, en este caso el var 4. Ok, por ejemplo, aquí con la tecla 2 dice que activo el promedio era 5, ¿verdad? 2 igual y me aparece 5. Aquí solo me da un dato, entonces, ¿qué tengo que hacer para buscar los otros datos? Otra vez, AC, Shift 1, var. Aquí está, 1 es N, ese es el dato más fácil porque es nada más de contar cuántos datos son 5. El 3 es la desviación estándar poblacional y el 4 sería la desviación estándar muestral. Nosotros aquí trabajamos con la de la población, entonces utilizo la 3. Y ella lo que me da la desviación estándar, esta de acá, 4,15, 4,1472, redondeado 4,15. ¿Cómo hago para encontrar la varianza? Como ese dato nosotros lo encontramos con la raíz cuadrada, le aplico lo opuesto, que sería la potencia. Le doy aquí elevado al cuadrado y me da ambos al cuadrado, ¿verdad? Y le doy igual y aparece el 17,2, que sería la varianza. El problema es ese, que la calculadora viejita no nos ayuda en esa parte. ¿Ok? Igual pueden revisar en el documento, y yo creo que ahí se los puse, voy a revisar. Aquí está en el caso de cómo sería una muestra, ¿verdad? Aquí está en el documento con la calculadora más viejita, la de los botones grises, ¿verdad? ¿Cómo se haría esto? Ok. Este es en la página 4, trabajo para ustedes. Si quieren lo hacen ahí, hojitas en blanco y le ponen actividad de la página 4, estadística, ¿verdad? Recuerden que tienen que ir recopilando un portafolio de evidencias de todo lo que están haciendo durante la clase. Ok, entonces esto que encontramos acá primero se llama varianza y desviación estándar. Esa es la primera medida de variabilidad o dispersión. Vamos con otra.
otra que se llama variabilidad relativa. Dice que me permite comparar grupos de series distintas en cuanto a su variación. La medida más utilizada, que en este caso se le llama coeficiente de variación. Cuando hable de variabilidad, nosotros tenemos que trabajar con esta formulita, coeficiente de variación. Necesitamos la media y la desviación estándar. Y utilizamos la fórmula. Coeficiente de variación es desviación estándar dividido entre el promedio por 100. ¿Por qué por 100? Porque se trabaja como un porcentaje. Por eso dice relativa. Cuando hable de relativa en estadística, recuerden que se representa con un porcentaje. Aquí dice, se trabaja en forma porcentual. ¿Okay? Aquí hay un ejemplo bastante curioso. Dice que hay dos grupos. ¿Okay? ¿A qué hace referencia a dos grupos? Bueno, dos parejas de informaciones diferentes. En este caso, tenemos el grupo de las hormigas con sus tamaños, diferentes tipos de hormigas o razas de hormigas diferentes. La zompopa, la negra, la roja, la bala, ¿verdad? Y la otra, la otra es como, no me acuerdo cómo se llama, la más chiquitita. Y aquí tenemos un grupo de expresidentes ya. Aquí está el famoso Barack Obama. Este de aquí es francés. Alguno de estos dos chiquitillos es francés, no me acuerdo cuál es. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comparar la medida o el tamaño, en este caso aquí de las hormigas, la longitud en milímetros de la hormiga, y vamos a comparar la longitud o la estatura de los presidentes. ¿Ok? Para ver cuál de los dos varía más. O sea, varía más. Visualmente tal vez lo pueden hacer. Bueno, es que las hormigas, como son en milímetros, todas son chiquitillas. Todas tienen que ser bastante parecidas, ¿verdad? Aunque la zompopa es bastante diferente a esta chiquitita. Y los presidentes pues se ven muy... Nada más este grupillo aquí de los dos, Barack Obama y este otro, el mexicano, que son como los más grandes. Después los otros son chiquitillos. Pero no hay nada mejor como utilizar los datos estadísticos. Entonces, por ejemplo, con la hormiga primero. Con la hormiga voy a buscar el promedio. Vamos a activar aquí fórmula para el promedio. ¿Qué es el promedio? Bueno, el promedio es la suma de los datos dividido entre el total de datos. O sea, tengo que calcular el promedio para cada uno de ellos. Voy a hacerlo primero con la hormiga. El de los presidentes lo hago en la cálculo y lo revisamos. Una muestra es. Sí, es una muestra, es un grupo. Entonces lo vamos a hacer con la fórmula de la muestra. El promedio. Entonces, la suma de todos los datos dividido entre el total de datos. Entonces decimos aquí, ¿qué datos vamos a sumar? 9 más 7 más 2 más 5 más 6. Y lo divido entre la cantidad de datos, que en este caso son 5 hormigas diferentes. Okay, aquí vamos a calcular el promedio. Vamos a meternos a la calculadora. Vamos a meternos en la calcu. Menú 1 para salirme de ahí. 9 más 7 más 2 más 5 más 6. Y lo divido entre las hormiguitas, que son 5. 5.8. Ese es el promedio de las hormigas. ¿Qué necesitamos además de eso? Necesitamos el coeficiente de variación. Voy a hacerlo a pie, no importa. Entonces voy a copiar la formulita del coeficiente de variación de una muestra. Perdón, el de la varianza. Y después sacamos la desviación estándar. Esto porque lo estoy haciendo a pie, pero el otro lo voy a hacer con la calco. Mejor. Aquí. Ok. Entonces, para aplicar esa formulita necesitamos hacer una tabla. Esa tablita la vamos a hacer porque necesitamos, primero que nada, 5 datos, conocer el cuadrado de cada uno de los datos y luego hacer la sumatoria, ¿verdad? Para eso hago la tablita. Entonces, por ejemplo, esta parte de la fórmula la voy a hacer aquí. Y aquí pongo el resultado.
Ok, entonces, ¿qué hacemos? Aquí voy a anotarlo primero y después lo hago en la calco. Primer dato, la primera hormiga mide 9. ¿Cuánto me dio el promedio? Anotamos. 9 menos el promedio me dio 5.8. 9. Y esto, este valor de acá, tengo que elevarlo al cuadrado. Porque dice que cada dato se eleva al cuadrado, menos el promedio se eleva al cuadrado. Ok, entonces eso mismo lo hago 5 veces porque son 5 hormigas. Voy a copiar los datos y ahorita nada más voy cambiando el primer dato, que es el que varía. 3, 4, 5. ¿Cuánto mide la segunda hormiga? 7. ¿Cuánto mide la tercera hormiga? 2. La otra hormiga, 5. Y la última, 6. ¿Okay? Y aquí abajo vamos a poner la suma o la sumatoria de esos resultados. ¿Verdad? Esa E que se llama sigma, la que representa la sumatoria. Entonces me voy para la calculadora y empiezo a hacer las operaciones. Igual voy a ir anotándolo aquí. 9 menos 5.8 y lo elevo al cuadrado. Entonces la primera es 10.24. 10.24. La segunda, nada más quito el 9 y pongo 7. 1,44. 1,44. Ahora la otra, la otra la hago con 2. Esto me da un 14,44. Y la otra la hago con 5. Y esta me da un 0,64. 0,64. Y la última es con 6. Entonces quito el primer valor, que es el dato, y 6. 0,04. 0,04. Entonces ahora lo que hacemos es la sumatoria. Dice que sería el primer dato, el primer resultado 10.24. 24 más 1,44 más 14,44 más 0,64 más 0,04. Y esto nos da como resultado 26,8. Ok, ¿qué es ese dato que encontramos ahí? Con ayuda de la tablita, el dato de arriba de la fórmula. Entonces me voy para arriba, que dice que la sumatoria de cada uno de los datos elevados al cuadrado me da 26,8. Y abajo dice n-1. Ah, bueno, son 5 datos. Entonces a 5 le quitan 1, 4. Ese n-1 solo se utiliza cuando es una muestra. Y esto es igual, entonces me voy para la calculadora y lo divido entre 4, 6,7. ¿Ok? Ahora sí, ya podemos sacar el coeficiente de variación de las hormigas. El coeficiente de variación de las hormigas dice que es igual, la formulita decía, S entre X por 100. Aquí tenemos el A, nos faltó la raíz cuadrada. Es cierto, como la varianza nada más. Ajá. Ahora sí nos falta la S. S solita es igual a la raíz cuadrada, que sería la desviación estándar de 6,7. Ese es el dato real que ocupamos. Vamos a ver. Raíz de 6,7
2.58. 2.58. Entonces ahora sí, me voy para la formulita S entre X, la S la acabo de calcular, fracción 2.58 dividido entre X promedio, ¿verdad? El promedio, en este caso, X promedio sería 5.8, 5.8, y esto lo multiplicamos por 100. Lo multiplicamos por 100. Y ahí tenemos como resultado el coeficiente de variación. Vamos a hacerlo aquí en la calculadora. 2.58 dividido entre 5.8 por 100. Eso me da un 44,48% de variabilidad. Aquí tenemos el coeficiente de las hormigas. ¿Ok? Gracias. Repito. Para encontrar el coeficiente de variación, primero calcule el promedio, ¿verdad? La suma de los datos dividido entre el total de datos. Luego me pasé a la fórmula de la varianza, ¿verdad? Que hicimos cada uno de los datos, restarle el promedio al cuadrado, lo sumamos y lo dividimos entre n menos 1, entonces 5 menos 1 es 4, ¿verdad? Eso me da la varianza y le saco la raíz cuadrada, me da la desviación estándar. Con esos dos datos busco el coeficiente de variación, que sería 2.58 entre 5,8%, un 44,48% de variabilidad. Ahora con la calculadora nueva voy a hacer la otra, directo. Vamos a buscar la calculadora nueva. Ahí tengo la calculadora nueva y nos vamos a la parte de estadísticas. Menú 6, 1 y metemos los datos. En este caso voy a trabajar con los presidentes. Voy a hacerlo todo aquí en la calculadora. 1.85 Barack Obama, 1.80 el otro, 1.63, 1.65 y 1,65. Okay. Le doy a C. Vamos a hacerlo aquí grande para que se vea bien. Ahí. AC, ¿verdad? Para guardar los datos. Y aquí le doy OPTN, opciones 2. En este caso, el promedio es 171,6 y la desviación estándar, la que dice SX, 10,13. Voy a anotarlos por acá. Vamos a anotarlos por acá. Dice que X promedio es igual a, reviso acá, 171,6, 171,6. Y también vamos a calcular la S normal, o sea, la desviación estándar. SX 10,14, redondeado, ¿verdad? S es igual a 10,14. ¿Ok? Con esos dos datos podemos calcular el coeficiente de los presidentes. Entonces sería el coeficiente de variación es igual. La fórmula dice S entre X 10,14. 10,14
dividido entre X promedio, que es 171,6 por 100. Le ponemos por 100. Vamos a la calculadora a verificar cuánto da el dato de los presidentes. Entonces quedaría 10,14 entre 171,6 por 100. Dice que es un 5,91 redondeado. Ok, entonces en comparación tienen coeficiente más alto las hormigas. ¿Qué pasa ahí? Bueno, si nos ponemos a ver los datos, detrás de los datos, la estatura, el tamaño, la longitud de las hormigas está en milímetros. Y la estatura en este caso de los presidentes está dado en centímetros. La comparación, al ser más pequeña, por ejemplo, el que tiene 2 milímetros contra 9 milímetros, es como comparar una persona o un objeto aquí de 2 metros contra uno de 9 metros, ¿verdad? Hay mucha distancia. Y en el caso de los centímetros, pues ahí es muy relativamente corto. Por ejemplo, hay 3 presidentes que están casi en la misma estatura y los otros 2 tienen la misma estatura. Diferencias, ¿verdad? Muy pequeñas, entonces va a ser un coeficiente muy bajo. Recuerden que el coeficiente de variación me indica qué porcentaje de diferencia hay en cada uno de ellos con respecto al promedio. Entonces todos andan así relativamente cerca del promedio. En el caso de los presidentes, en el caso de las hormigas es más disperso. ¿Ok? Ese es el coeficiente de variación. Aquí están las dos formas, cómo hacerlo a pie y cómo hacerlo en la calculadora. Obviamente más fácil la calculadora, ¿verdad? Pero sí debemos aprender un poquito el proceso. Ok. Llevamos 40 minutos. Vamos a trabajar hasta aquí, hasta la página 5. Esta semana hacemos las actividades de la página 4 y de la página 5. Y la otra semana continuamos con la página siguientes. Es importante que ustedes tomen por lo menos un día para sentarse a trabajar en esto. Igual que la vez pasada, les voy a enviar una evaluación, la otra semana tal vez, se las voy a enviar de toda la parte de estadística. Entonces, primero los dejo trabajar y después les hago una autoevaluación. No tiene ningún valor porcentual, no, no hay que hacerla en el cuaderno, hay que hacerla ahí en el, en el documento, ¿verdad? En el archivo que se abre. Le ponen el nombre y lo envían nada más. ¿No? La nota no es relevante, nada más les va a decir a ustedes en qué fallaron y en qué tienen que mejorar, nada más. Profe, pero a mí me cuesta eso. ¿A dónde está qué? La autoevaluación. Sí, ok, voy a compartirles para que vean dónde lo pueden buscar. Todavía no he cerrado el anterior por aquello que alguno no lo haya hecho. Voy a compartirles la pantalla del Microsoft Teams del grupo. Ok, cuando ustedes entran al grupo, en el canal de matemáticas, bueno, aquí está la reunión de nosotros actual, ¿verdad? Y ahí están los archivos. Este documento que yo puse el 24 de abril, que está acá, esa es la autoevaluación, ¿ok? Lo del cono. Ahí ponen el nombre de ustedes, resuelven los ejercicios, le dan enviar. Les va a tirar una nota, ok, se pegaron un 100, un 90, un 80, un 40 y le va a decir qué ejercicios estaban buenos y qué ejercicios estaban malos. Eso no tiene ningún valor porcentual. Profe, Yo no pero puedo, ajá. eso lo manda ahí mismo en el grupo. Bueno, está aquí en el Teams, pero si alguien me pide que se los mande ahí por el WhatsApp, yo creo que yo los mandé, no sé si lo envié por ahí, si no yo copio el enlace y lo envío nada más.
si no pueden ingresar, me avisan, porque tengo pensado cerrarlo en estos días, ¿verdad? Porque como eso ya lo hicieron, ya la evaluación ya no tiene fin. Pero ahorita todavía, bueno, voy a dejarlos trabajar primero con esta parte y ya después les hago la evaluación de estadística. Igual les dejo como una semana de tiempo. Recuerden que todavía no vamos a volver, entonces hay que avanzar un poquito. Y tampoco se puede evaluar, yo no los voy a evaluar, ni les voy a poner tareas, ni exámenes, ni nada, porque eh, no es permitido, ¿verdad? Entonces, solamente avanzar un poquito, avanzar y que ustedes vayan aprovechando el ratito, ¿verdad? Ahorita lo que van a hacer entonces es sentarse y descargar los documentos. Bueno, si no tienen alguna otra tarea o algo así que hacer ahorita, que les hayan dejado ese montón que les dejan, agarran el ratito, descargan el documento, ponen a hacer los ejercicios. Aquí queda el video, voy a descargarlos, voy a subirlos a YouTube y les voy a pasar el enlace para que ustedes los puedan descargar, verlos directamente en YouTube, les queda más fácil. Voy a dejar de grabar para que no quede tan grande el video.